Prácticamente solo falta la firma del presidente para que entre en vigencia la ley que prohíbe el porte y consumo de droga en el espacio público, incluida la dosis mínima que fue legalizada hace más de 20 años. ¿Qué implica esto? Hemos invitado al ponente de esta iniciativa, al senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara. Senador, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí echando lápiz. No había venido usted por acá nunca. No, gracias por la invitación. No lo había invitado, la verdad. Pero vamos a hablar sobre este tema que es tan polémico. Empecemos hablando un poco del contexto que hay. El gobierno expidió un decreto en octubre de 2018 diciendo se prohíbe y se sanciona el porte y consumo de droga en parques, colegios y demás. ¿Qué pasa después? Bueno, ese decreto tuvo una vigencia de 9 meses. Se apoyaba en una norma del Código de Policía. Si usted observa, básicamente en esa vigencia de 9 meses se incautaron 12.009 dosis, más o menos 1.300 dosis al mes. Tan pronto la Corte Constitucional, el 6 de junio, declara inconstitucional el artículo del Código de Policía que le daba fuerza o fuerza ejecutoria a este decreto, se cae la incautación básicamente a 1.000 dosis básicamente en 3 meses, más o menos un promedio de 333 dosis al mes, una variación negativa de 350%. Es decir, se cae completamente la incautación porque la policía solo puede obrar e incautar si tiene ley que la habilite o ley que le permita obrar. ¿Quién dice eso de la incautación y demás? ¿Cuál es la fuente? Esto es un derecho de petición que responde la policía. Es decir, claro, la policía quedó sin herramientas. Claro. Hablemos ahora de lo que finalmente se aprueba en su proyecto de ley. Bueno, con esta ley, Juan Diego, básicamente establecemos 3 prohibiciones generales. La primera, se prohíbe totalmente porte y consumo de droga en todos los parques de Colombia. No podrá portarse ni consumirse incluso la dosis mínima. Usted sabe qué hace el jíbaro. Él entra con una papeleta en el bolsillo, pero detrás del matorral tiene el resto de la droga y la policía no lo puede detener. Entonces sigue acercándose a los jóvenes, sigue acercándose a los niños a inducirlos a consumir droga. Lo de la dosis mínima es muy polémico, pero déjeme tocar ese tema más adelante. También en estos otros sitios se prohíbe. En los colegios, prohibido porte y consumo incluso de la dosis mínima. Entonces los alcaldes tienen que establecer un perímetro alrededor de esos colegios, deben trazarlo y el que sorprendan con una papeleta de dosis mínima en el perímetro del colegio, le será incautada si es un menor y destruida, y si es un adulto, multa y programa pedagógico. Multa, ¿se sanciona eso? Sí, no se criminaliza, esto no es una reforma del Código Penal. A mí no me gusta modificar el Código Penal y yo considero que pues esto es un problema de salud pública y de espacio público, no es un problema criminal. Precisamente a los consumidores la misma Corte les ha dado esa condición, que son enfermos, adictos, más no criminales. Entonces, es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública, por eso no modificamos el Código Penal, no criminalizamos de ninguna manera el consumo, simplemente es una medida de policía. Le dice al señor, usted aquí no puede ni portar ni consumir. ¿De acuerdo? Bueno, o sea, que esto es un espacio para familias o para menores. También se le dan facultades especiales a los alcaldes. Y otra prohibición, en los estadios. Polideportivos, pistas de patinaje, también se prohíbe porte y consumo incluso de la dosis mínima. ¿Ok? Sí, facultades para los alcaldes. Este es un segundo paquete. Facultamos a los alcaldes para establecer perímetros adicionales que ellos consideren. Por ejemplo, en Cartagena hay un problema muy complejo en la ciudad amurallada. Detrás de la dosis mínima se disimula y se esconde un verdadero macronegocio de narcotráfico. Con esto le damos herramienta a la policía, eventualmente a los alcaldes, para establecer, qué sé yo, puede ser toda la ciudad amurallada o partes de la ciudad amurallada donde se prohíbe porte y consumo de dosis mínima. Sí. O pueden ser otras zonas de las ciudades. Reglar los sitios y demás, ¿eso es lo que haría cualquier alcalde? Claro, define el perímetro. En este perímetro es muy sensible por X razones y vamos a prohibir porte y consumo también de dosis mínima. Me llama la atención también del proyecto o de la ley ya estas competencias a los conjuntos residenciales. Claro, porque es decir, esta ciudad, digamos, nuestras ciudades se han densificado muchísimo. Le doy el ejemplo, por ejemplo, de las viviendas gratuitas que se hicieron masivamente en el gobierno anterior. Allí hay problemas de convivencia muy grandes. Hay parques para niños, pero esos parques están invadidos por consumidores de droga. Entonces habilitamos a las juntas administradoras de las unidades de propiedad horizontal de los conjuntos residenciales a prohibir, no el porte, pues porque la gente tiene que entrar y salir de su casa, pero sí a prohibir el consumo en ciertas zonas de los conjuntos residenciales, como puede ser el Parque de los Niños, por ejemplo. Claro, hablemos ahora de los efectos colaterales que tiene esto. Usted dice, no se criminaliza. No se criminaliza. Pero la dosis mínima está legalizada desde hace más de 20 años en Colombia, y así lo ha concebido la misma Corte Constitucional. Sí. Entonces,
Si la Corte me dice yo puedo portar la dosis mínima y no se me debe criminalizar porque soy un adicto enfermo, pues ¿por qué me la van a quitar? Bueno, muy bien. ¿El cigarrillo es una sustancia, digamos, legal o no? Es una sustancia legal, Sí, ¿de acuerdo? pero usted no lo puede consumir en un restaurante, usted no lo puede consumir en un avión. Pero si en la calle, es que el espacio público es Bueno, diferente. yo me estoy... A ver, esta norma, esta es una ley especial. Y esta es una ley especial que regula y establece una medida correctiva para las zonas más sensibles, que son los parques y los perímetros de los colegios. Y allí opera particularmente esta ley. Esta ley no habilita consumir en cualquier parte del espacio público. Ya verán los alcaldes cómo resuelven ese asunto. Pero esta es una herramienta para prohibir totalmente el consumo en esos espacios. Y yo le doy un ejemplo, Juan Diego. Los parques. Colombia es un país que ofrece muy pocos lugares de esparcimiento a la población. Los niños no van a jornada única, una jornada entera de colegio, van a media jornada. Solo tienen el parque para pasar la tarde, para hacer deporte. Y no hay angustia más grande para una familia, para un padre de familia, saber que mientras que él está en el trabajo y sus hijos en el parque, hay jíbaros operando libremente allí, tratando de inducir el consumo de droga. Le entiendo perfectamente el punto, pero también esta ley no contempla el darle un tratamiento especial a las personas que consumen, porque debería ser una política integral. Debería ser, es cierto, mire, yo creo que deberíamos ofrecerle deporte, particularmente a los jóvenes, para sustraerle completamente la droga. ¿Eso lo trae la ley? El deporte. No, porque esta es una ley sobre espacio público. Es decir, si me pongo a abarcar mucho, no logro mi propósito. Y aquí vamos paso por paso. Este es un primer paso que consiste básicamente en regular y ordenar el espacio público. En todo caso, se abre la puerta para una avalancha de demandas. Pero no van a prosperar porque esto es perfectamente compatible con el espíritu de la Corte, de la Constitución. Pero no con la legalización de la dosis mínima. Pero es perfectamente compatible con el fallo de la Corte. Es que el fallo de la Corte lo que dice básicamente es que, y cuando tumba el artículo del Código de Policía, que le daba fuerza al decreto del gobierno y a los decretos de los alcaldes, cuando lo tumba dice, mire, es que el artículo del Código de Policía establecía una prohibición total, general, de porte y consumo de licor y droga, incluso la dosis mínima, en todo el espacio público. Y eso es una medida demasiado general. La mía se refiere muy específicamente a parques, colegios, conjuntos residenciales, estadios polideportivos. Pero usted sabe que la norma de normas es la Constitución. Sí, y esta es una ley. Pero el Congreso hace las leyes, interpreta la Constitución. El Congreso... ¿Y la Corte le hace salvaguarda a la Constitución? La Corte tiene que entender básicamente esta lógica, tiene que entender que esta ley es perfectamente compatible con la Constitución e inclusive con el fallo que ellos acaban de emitir. ¿Cuándo entra en vigencia finalmente? ¿Cuándo se espera que ya Pues yo espero que muy pronto ya conciliamos, sanciona el presidente y se fue. Y liberamos, desterramos de droga los parques, los colegios y los perímetros de los colegios. Bueno, pues esperemos qué va a suceder. Finalmente es Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, ponente de esta iniciativa, de esta, por supuesto, ya ley de la República. Hombre, Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí a echar lápiz y entender este, polémico tema que no deja de serlo. Aquí en Noticias Caracol, le explicamos a la gente qué es lo que sucede con los temas clave.